Bienvenidos amigos del misterio a su programa Estás viendo y no ves. Ya saben, aquí con el buen Bran, con Ross y un servidor, el buen Joe, que hoy vamos a hablar de tres temas bien interesantes. Mi Rob, ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de un libro, Enemigos demoníacos, de un psiquiatra que habla acerca de psiquiatría con posesiones. ¿Psiquiatría? Con posesiones. Con posesiones demoníacas. Así es. Órale, Bran. Yo voy a hablar de computadoras cuánticas, inteligencia artificial y seres antiguos. Y seres A la antiguos. baraja. Pues yo voy a iniciar el día de hoy con el tema del Proyecto Filadelfia. Yo sé que muchos pues, ya han escuchado de este tema del Proyecto Filadelfia, ya habías escuchado, leído. ¿De qué cita, chico? ¿Quesito Filadelfia? De ese sí, también. ¿Tú? Un poquito que había leído de Proyecto Filadelfia. De hecho, creo que hay una película, también Proyecto Filadelfia, ¿no? También, sí. Yo sé que muchos tienen en mente la mayoría de los proyectos, el proyecto Blue Beam, el proyecto Filadelfia, el proyecto Manhattan, etc. Pero lo que vamos a comentar el día de hoy es bastante interesante. Yo creo que mucha gente de la que ha oído hablar del proyecto Filadelfia, a lo mejor muchos no han escuchado cuestiones de esto que vamos a decir el día de hoy, de los orígenes del proyecto Filadelfia, quién estaba involucrado, qué científicos y cómo se realizó, cuáles fueron las bases del proyecto Filadelfia. Entonces, bueno, todos sabemos que es el inmiscuido un barco, el USS Eldridge, que está en el astillero de Filadelfia, el astillero naval de Filadelfia. Ahí se realiza el proyecto. Sabemos toda la historia de que desaparece el navío, aparece entonces en Virginia, en Norfolk, Virginia, y después regresa el barco a Filadelfia con pues, un caos, ¿no? Nada más oigo, pues sí, tengo noción del proyecto, pero ¿tú sabrás como cuánta la distancia es de Virginia a Filadelfia? De Virginia a Filadelfia no, sí son, pues, sabemos que son cientos de kilómetros, pero bien el dato exacto. No, sabemos que pues, Filadelfia está del lado, viendo el mapa, del lado derecho del mapa, donde está Nueva York, por ahí, Filadelfia. Más abajo está Virginia. Entonces, bueno, hubo una aparición de escasos minutos, o sea, en minutos no puedes llegar y rebasar dos estados, ¿no? Para llegar a otro. Entonces, bueno, esto es muy interesante del caso. Vamos a iniciar, ahora sí que desde el principio, y tenemos que remontarnos hasta 1912. ¿Por qué hasta 1912? Bueno, el proyecto Filadelfia se hizo en 1943, el 12 de agosto de 1943. Pero nos vamos a ir hasta 1912 porque un matemático de nombre David Hilbert desarrolló pues, unas ecuaciones conocidas como el espacio de Hilbert, y estas ecuaciones eran de este señor, eran tan avanzadas que incluso Albert Einstein, Nikola Tesla y otro personaje que vamos a conocer tal vez para muchos sea nuevo, John von Neumann, tenían como uno de los mejores matemáticos de ese momento, ¿no? Y este señor que desarrolló este espacio de Hilbert trataba de ecuaciones de múltiples realidades y múltiples espacios. Estamos hablando de pues, alterar el espacio y el tiempo, que pues este señor no tenía dónde aplicar estos métodos matemáticos hasta que en 1912, fíjate, estando Tesla y estando Einstein, pues no sabían qué onda, hasta que en 1926 este otro científico alemán tremendo, John von Neumann, investigó, más bien David Hilbert compartió la información con von Neumann, y este señor, von Neumann, que para Albert Einstein, Neumann era el científico más brillante, para Einstein, von Neumann era el más brillante del momento, el efectivo, ¿no? Entonces, todo este proyecto también, aparte de que era pues de espacio y el tiempo, John von Neumann sí le dio aplicación porque había leído y se había entrevistado con otro científico también muy bueno
que era el doctor Levinson. Este doctor Levinson tenía una tríada de libros que se les conocía como los libros oscuros, porque este señor Levinson tenía ecuaciones muy similares a las de David Hilbert, pero se llamaba ecuaciones del tiempo de Levinson. Y pues, Hilbert eran el espacio de Hilbert. Entonces, von Neumann vinculó estas ecuaciones, les dio como un propósito. Espacio de tiempo juntos, ¿no? Que era, pues lo que estaban viendo en ese momento era hacer invisible objetos sólidos, y sobre todo con los libros de las ecuaciones del tiempo de Levinson, objetos sólidos muy, muy grandes se podrían hacer invisibles. Esto... Pero invisibles, o sea, con esos iban a ser invisibles a la vista o invisibles para radares. Para radares, como... Lo que tenían pensado, buena pregunta, lo que tenían pensado era que, pues, hacer invisibles los objetos de gran tamaño, porque ya había pasado para 1926, ya había una Primera Guerra Mundial, y pues más adelante iba a haber una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero mientras ya pasó una Primera Guerra Mundial, y querían pues la mayor tecnología posible, sobre todo en los Estados Unidos, para poder competir con las potencias militares. Entonces querían hacerse invisibles ante los radares enemigos, hacer invisibles buques, navíos, aviones, etc. Y con estas ecuaciones de estos dos científicos, de David Hilbert y de Levinson, el doctor Levinson, pues lo que lograron desarrollar fue una botella, le llamaron así, la botella electromagnética. ¿Quién creó esta botella electromagnética realmente? ¿Quién la llevó a cabo? Pues hasta 1926 que se unieron estos tres científicos, David Hilbert, Dr. Levinson y John von Neumann, hasta 1933. John von Neumann se une con Albert Einstein, se une con Nikola Tesla y con estos científicos anteriores, David Hilbert y Levinson, e iniciaron el proyecto de invisibilidad en la Universidad de Princeton, esto en 1933. Pero hasta 1936, Nikola Tesla, con unas bobinas enormes, logró digamos, crear una invisibilidad parcial ante los radares, con algo que él llamó la botella electromagnética, que puso unas bobinas alrededor de dos bobinas específicamente alrededor de un objeto muy, muy grande, y estas bobinas pues, llenaban de un campo electromagnético este objeto, y entonces el radar, los sensores del radar y esto lo que hacían era rodear el campo electromagnético y continuar la trayectoria. Que lo normal es que rebote, ¿no? Entonces, un objeto sólido rebota. Y entonces lo encuentras, y entonces ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. No, esta línea o línea de radar, lo que pasaba era que le daba como la vuelta al campo electromagnético. La onda no rebotaba, así que esquivaba, y entonces pues parecía que no había nada en el radar. Entonces con esto continuaron las investigaciones, y en 1936 Tesla seguía a la cabeza del proyecto, que se logró este ejercicio, este experimento de invisibilidad, y en 1940 lo que querían ya era realizar una prueba completa en un navío militar, pero esto pues lo hicieron en el astillero naval de Brooklyn. Para esto Tesla tenía muchas dudas acerca de esto, porque él creía que con mayor potencia podrían suceder algunos fenómenos o anomalías en el campo electromagnético en el cual pues estaba expuesto este navío ahora, y sobre todo con personas, con tripulación. ¿Esto por qué Tesla tenía este pensamiento? Bueno, todos sabían en ese momento, Albert Einstein, John von Neumann, de hecho John von Neumann y Nikola Tesla tenían rencilla. ¿Por qué? Porque desde 1900 Tesla decía que él había tenido contacto con inteligencia procedente de Marte, cuando el planeta Marte en el año 1900 se acercó mucho a la Tierra, y dijo Tesla pues, que logró contactar con ellos y le pasaron
pues, información y conocimiento, etcétera, etcétera. Él era también una persona metafísica y él creía en estas cuestiones del aura y en estas cuestiones del alma y demás, y que pues el alma era un campo electromagnético. De hecho, también este científico John von Neumann descubrió que efectivamente nosotros tenemos un campo electromagnético que se puede alterar, que se puede crecer o disminuir, que pues, los místicos llamaban precisamente como Tesla, llamaban el alma o el aura, exactamente. Entonces Tesla no quería realizar este experimento, pero con gente ya a bordo del navío, porque decía, se va a ocasionar un problema. No tenían como ese cálculo de que iba a pasar con las personas. Con el campo electromagnético de cada persona. Y este campo electromagnético grande que se iba pues, a estabilizar, no sabían qué iba a suceder. Entonces Tesla estaba en contra de realizarlo. Pero pues, en vísperas de que se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, pues, el gobierno le pidió a estos científicos que pues, un avance tecnológico para poder entrar en conflicto, en batalla. Física, ¿no? Exactamente. Y pues tener el control, ¿no?, de las situaciones. Entonces, pues Tesla en el 41 entra en mayor conflicto con John von Neumann y pues le dan cuello, ¿no? Tesla también decide salirse del proyecto y no saber más de lo que iba a suceder. Entonces von Neumann se queda a cargo de este proyecto y pues él da rienda suelta a la experimentación, a la práctica de la invisibilidad del campo electromagnético, pero von Neumann, él creía, porque Tesla utilizaba 2 bobinas, él creía que con una tercera bobina se iba a generar un mejor rendimiento, iba a suceder algo mucho más interesante. Von Neumann, que era el más listo de todos ellos, esto lo decía Albert Einstein, él más o menos tenía una idea de qué iba a suceder. Únicamente lo que pasaba en las pruebas anteriores era que ante los radares no se veía sí reaparición de blanco, ¿no? Sí, efectiva. Sí había invisibilidad ante los radares. Pero al agregar una tercera bobina, que en un principio él no pudo conectar, porque quien había conectado las bobinas anteriores era Nikola Tesla, era quien las había hecho, se dio cuenta con esto John von Neumann que las bobinas tenían un tiempo y un espacio para conectarse. Estaban configuradas de cierta forma. No entiendo mucho, le estoy explicando un poco de la investigación que hice, de lo que leí. No soy físico matemático y esto, pero pues, estoy tratando de. Entonces, este cuate se dio cuenta que estaban conectadas como en una especie de tiempo y espacio, estas bobinas, tanto que descubrió que las bobinas tenían, por así decirlo, un biorritmo, como nosotros los seres humanos tenemos biorritmos, biorritmo de 24 horas, biorritmo de 28 días, más las mujeres usan esto, etcétera, etcétera. Se dio cuenta que el planeta Tierra también tenía su propio campo electromagnético, ¿sí?, pero también tenía un biorritmo. Entonces Tesla había descubierto el biorritmo de la Tierra y lo había vinculado al biorritmo de las bobinas para hacer una frecuencia, por así decirlo, única, o una sincronización, un vínculo único. Entonces él tenía que vincular su tercera bobina. Una sincronía, ¿no? Una sincronía con esto. Para eso le pidió ayuda a 2 señores también de la naval ya de Estados Unidos, ahí que se unieron a este proyecto, el señor Duncan Cameron y Edward Cameron. Estos 2, ¿el mismo apellido? Sí, eran hermanos, padres, eran hermanos, y ellos pues, iban a encargar de conectar y desconectar las bobinas al tiempo que se iba a realizar la prueba. Entonces hicieron una prueba el 20 de julio de 1943, ya sin Nikola Tesla, con John von Neumann a cargo. Albert Einstein fungía también como mente maestra ahí, y estaban estos 2 militares de Filadelfia, la naval de Filadelfia, Duncan Cameron y Edward Cameron, y obviamente pues, la presión del gobierno.
La fecha límite que les dio el gobierno para entregar el proyecto de invisibilidad fue el 12 de agosto de 1943. Entonces, en el mismo año, pero el 20 de julio, un mesecito antes, o menos de un mes antes, de la fecha de entrega, ¿no? Hacen una prueba, estos cuates, con esta tercera bobina, y logran que el barco, en ese momento, se hiciera invisible ante el ojo humano, ahora, no solamente para el radar, sino todos los que estaban ahí en el barco, pero sin tripulantes. Hicieron una prueba así nada más con el puro navío, y el barco sí desapareció por unos breves minutos. Lo que quería von Neumann y Albert Einstein era saber a dónde se había ido el barco, ¿no? ¿Dónde estaba? Pero para esto pues, necesitaban que el barco desapareciera por más tiempo para empezar a hacer nuevos cálculos, nuevas ecuaciones y no sé, hasta cuestiones de tecnología. Ajustar, ¿no? Para saber pues, a dónde se iba toda esa energía, todo ese material. Toda esa materia, pues, del barco. Entonces, estaban a menos de un mes de hacer la prueba. Einstein pedía más tiempo y más tiempo también. Von Neumann también pedía más tiempo para hacer ensayos, pero el gobierno no se los concedió. Y entonces sí les puso como fecha límite el 12 de agosto de 1943. La cuestión aquí es que hasta el momento estamos hablando de científicos los más prominentes que hemos conocido, ¿no? Como Nikola Tesla, Albert Einstein. Ahora sabemos que John von Neumann era, a ojos de inteligencia de Albert Einstein, era el mejor de todos ellos. Y dos científicos también previos, que gracias a sus ecuaciones, von Neumann pudo enfocar ese conocimiento hacia la invisibilidad, que son David Hilbert y que son el doctor Levinson. Entonces, gracias a estos científicos se pudo hacer este experimento de invisibilidad que pues iba bien porque ya desaparecía entre los radares. John von Neumann lo llevó más allá después de que Tesla se fue y al meterle pues, otra bobina logró que el barco desapareciera completamente. Y ahora la cuestión era saber dónde estaba el barco. Entonces, y hacerlo con personas, porque es lo que querían, pues, llevar los buques con gente y que esta gente pues, no fuera vista y llegara hasta el terreno, ¿no? Del rival. Y con eso, pues después me imagino que helicópteros, aviones, me imagino que hasta regimientos, etcétera, ¿no? La cosa es que llegan 6 días antes del plazo final, el 12 de agosto de 1943, perdón. Y digo 6 días antes, porque 6 días antes de la mera prueba final, en el lugar donde se estaban haciendo estas pruebas, aparecen 3 objetos voladores no identificados, 3 discos arriba del lugar. 6 días antes de la fecha límite. Entonces, pues, estamos hablando de tecnología, de ciencia, de algo, es un proyecto escondido, y pues ahora he involucrado 3 objetos voladores no identificados. Entonces, inmediatamente los Estados Unidos se pusieron alerta, empezaron a investigar si era de algún enemigo, si era tecnología más avanzada de alguien más. Pues obviamente nadie se los adjudicó. La cuestión es que estos 3 objetos estaban ahí inamovibles y parecía que estaban como observando el experimento. Los científicos continuaron y se llegó el mero día de la prueba, el 12 de agosto de 1943, que se realiza la prueba. Se conectan las bobinas, las máquinas, pero ahora ya hay gente, ya hay soldados. Neumann empezó a darse cuenta con este biorritmo que había encontrado, o sea, con estos campos electromagnéticos, primero que sí tienen las personas, estos campos electromagnéticos que ellos estaban generando con las bobinas, que sí hay un biorritmo de la Tierra con las personas y lo había vinculado Tesla con las mismas bobinas, etc. Entonces, pues la inteligencia, yo creo que de von Neumann dijo, seguramente Tesla tiene razón y sí va a pasar algo, ¿no? Va a pasar algo extraño. Pero
pues aún así yo creo que por la presión, la premisa y un tanto también... Chamba, ¿no? Y la investigación es... Un tanto también el tener la espinita de a ver, va a pasar, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Algo va a pasar. Quiero ver. Algo va a pasar. Pago por ver. Y yo no voy a tener directamente la culpa, ¿no? Porque yo estoy diciendo igual, ¿sabes qué? Creo que si va a pasar algo, tú échatelo, ¿no? Tú entréganos una tecnología bien fregona, tú avanza, dale. Pues este cuate, pues también, se llega ese momento, se activan las bobinas. Algún coronel dijo, los pago. Venga. Mi nombre es Felipe Ferra Gómez, señor. Son, dijo, por ahí un meme, ¿no? 30 años o 50, los pago, ¿no? Los pago. Nada más debo los pago. Son 30 del águila, tengo 23, 24. Para 30 salgo 54 años, no hay pedo, lo pago. Y activan el proyecto, ya con toda la gente del gobierno para presentarlo. Se utiliza el barco, el navío, el USS Eldridge, en el astillero naval de Filadelfia. Ahí se realiza el proyecto, 12 de agosto de 1943. Y al activarse, pues ahora tenemos en la cabina, en el control de la cabina, tenemos a estos hermanos, a Duncan Cameron y Edward Cameron. Se vuelven muy importantes y algo muy asombroso más adelante dentro del proyecto. Pero bueno, se activa el proyecto. Ellos dos están a cargo de activar y desactivar la tercera bobina, o sea, vincularla con las otras dos bobinas en el biorritmo de ellas, de sincronicidad y con el de la Tierra, etc. Y entonces cuando empieza el proyecto a funcionar, se desata pues un campo magnético tremendo. Estos dos, Duncan y Edward, de repente ven que va bien el proceso, que la gente va bien y sigue como estable, porque este señor von Neumann les dijo, si ven de repente algo extraño, una anomalía en las personas, y la materia del objeto, desconecten, ¿no? Desconecten todo, aunque estemos ya presentándolo. Entonces estos cuatro estaban bien atentos en el cuarto de control y a ellos no les pasaba, ¿qué ole? Estamos tirando... Brinco, yo no fui brinco solito. Así como brincó Naruto. 5 o 6 minutos de estabilidad tuvo el proyecto cuando estaba empezando. Empezó a desaparecer el navío ante los ojos de toda la gente que estaba ahí, no solamente del radar, porque la premisa que le habían dado al gobierno era que sí se había logrado la invisibilidad ante los radares, pero de repente cuando todo el gobierno y la gente empieza a ver que el navío desaparece, empieza a desaparecer por completo, estos dos, Duncan y Edward, empiezan a ver anomalías dentro del campo electromagnético, como si todo se empezara a llenar como de oscuridad. Entonces ven que las personas empiezan a tener, los soldados, los militares, los navales, empiezan a tener como una especie de crisis emocional, porque empiezan a gritar muy aterrados, empiezan a como desorientarse de lo que estaba sucediendo, y entonces en ellos no tuvo efecto, porque después investigaron que en la cabina donde ellos estaban había una especie de acero especial que había puesto John von Neumann, blindaje, que no le había dicho a los demás, y los aislaba. Pero estos dos hermanos no sabían, porque nada más sabía a John von Neumann de eso. Entonces estos dos hermanos no sabían y creen que ellos también van a empezar a sufrir algo. Y entonces... Oye, pero por ejemplo, esto que sufrían, ¿qué era? ¿Qué era lo que les pasaba? Bien, lo que les pasaba a estos compadres es que la tripulación, uno, los empezaban a ver desorientados primero. Dos, empezaban a gritar muy aterrados y por eso se veía la desorientación, ¿no? Tres, parecía que la gente empezaba a tener como náuseas. Y sobre todo, bueno, esos son los primeros rasgos que vieron estos cuates, ¿no? Que dijeron, hay náuseas, hay desorientación, están gritando como de terror y de pánico, entonces sí puede pasar algo. Nadie se imaginaba, tal vez Tesla sí
me imaginaba con mayor certeza que puede pasar. Sí, esto me recuerda justo a lo que pasaba, sí, lo que llegó a pasar en algún momento con diversos animales o pájaros y estas señales 5G, ¿no? Que a veces los pájaros se desorientaban y caían desplomados en el piso o empezaban a caminar en círculos, ¿no? El ganado, todo esto. Las hormigas, Y también tiene que ver con esta pues, energía campo electromagnético. electromagnética. Recordemos que había yo dicho que John von Neumann había corroborado que Tesla tenía razón en cuanto a que el aura o el alma es el campo electromagnético de cada humano, pero John von Neumann se dio cuenta que los animales y las plantas también tenían su propio campo electromagnético, el planeta, y todo estaba conectado en una especie de biorritmo. Entonces, pues yo creo que sí, el 5G también altera muchísimo, ¿no? Estas cuestiones en las personas, en las plantas, en los animales, y sobre todo los animales que se guían más por radar. Sí, Que tienen les afecta mucho más, a lo mejor el humano no tanto. Aunque sí, yo creo que también por lo mismo hay en la actualidad mucho estrés, mucha ansiedad, insomnio, fatiga, pérdida de la memoria a corto plazo, cosas Y esas así. enfermedades tipo Alzheimer, te sé que son de como de este medio siglo para acá, ¿no? A raíz de estas cuestiones, porque de aquí se desataron muchísimos experimentos. Ahorita van a ver qué onda. Estos dos hermanos se asustan, ellos creen que les va a pasar lo mismo, van a empezar a desorientarse, a tener náuseas, todo esto, y corren hacia la borda y se avientan, pensando que se van a librar de los efectos del campo electromagnético. Pero cuando se avientan por la borda estos cuates, se dan cuenta que empiezan, o sea, no caen al mar, así como se cayó el Uzumaki, ahorita, se aventaron por la borda estos dos compadres y no vieron el mar, sino empezaron a caer en la oscuridad, o sea, en un vacío. Okay. Cuando, luego, bueno, al mismo tiempo el barco desaparece, pero en Norfolk, Virginia, algunos cientos o miles de kilómetros de distancia, algunos cientos de kilómetros, de Virginia les llaman a Filadelfia que el bus Eldridge acaba de aparecer en las costas de Virginia. Entonces, pues aquí ellos dicen, ¿qué onda, no? Pues, nunca habíamos desaparecido tanto tiempo este navío. ¿Cómo de cuánto tiempo hablamos que desaparecido? En total unos 15 minutos. Lo habían logrado antes 5 o 6 minutos. Pero en esta prueba logró desaparecer el barco unos 15 minutos ante el ojo humano. Entonces aparece en Virginia, cuando desaparece en Filadelfia, avisan a las autoridades que el barco está en Virginia. Para esto ya habían saltado los hermanos por la borda. Y bueno, estos hermanos, los dos, cuando reaccionan de este vacío en el que están cayendo, cuando reaccionan, aparecen en otro proyecto en la zona del experimento Montauk, que después vamos a hablar del experimento Montauk, y todo va hilado. Esto era en tierra seca, por así decirlo, en una especie de montaña. No en una bahía, no en un puerto, no en una playa. No en el mar, no en una playa, ¿no? En una montaña. Bueno, ellos no sabían a dónde habían llegado. Lo curioso era que von Neumann estaba ahí, pero parecía más viejo, más grande. Y von Neumann les dijo, los estaba esperando. Es 1983. Y ustedes acaban de saltar del barco a la borda. El experimento funcionó. ¿Por qué? Porque después ustedes mismos apagaron la bobina. ¿Cómo? Y dijeron, pero ¿cómo lo apagamos si acabamos de saltar por la borda? Porque nosotros los regresamos a 1943 a apagar la bobina.
Entonces estos cuates entienden que está en el futuro porque ven a Von Neumann más viejo, les dice que está en una nueva base llamada Proyecto Montauk, parte de todo un gran experimento el cual se inició con este proyecto Filadelfia. Todos los proyectos que están inmiscuidos se les conocieron como Proyecto Arcoíris, que entre ellos está el proyecto obviamente de Filadelfia, el Manhattan con la bomba nuclear, el proyecto en el cual la mente MK Ultra, etcétera, el proyecto Looking Glass, etcétera, se desataron a partir de este descubrimiento de los campos magnéticos. Entonces el John von Neumann los regresa en el tiempo a apagar la bobina. Yo hubiera pedido que me regresaran, pero con un casechito de Madonna, chico. De regresar así al 43 con un Sí, te han hecho ahí. Sí. Los regresan en el tiempo a los dos, a 1943, pero cuando ellos ya habían saltado por la borda, y ellos regresan a apagar la bobina para que pues, todo salga en orden, se supone. Pasaron muchas cosas en ese transcurso, donde lo voy a mencionar en la parte 2, porque estos cuatro les voy a dar unos adelantitos. No los viajaron. O sea, yo entendería que a partir de ese momento ya se abre un bucle de tiempo. Se abre un bucle de tiempo. Se dieron cuenta, porque esto tiene muchas ramificaciones, cuando estos cuates saltan por la borda y desaparece el USS Eldridge por 15 minutos, cuando desaparece y estos cuates saltan por la borda, estaban 3 ovnis, les había comentado que había 3 ovnis. Cuando desaparece el navío, desaparece uno de los ovnis. Y todos creen o asimilan que este objeto se fue o fue absorbido Se metió en el campo por el campo electromagnético también de la nave este. Y entonces solamente había 2 objetos voladores. En Virginia no detectaron si había aparecido otra nave cuando apareció el navío de USS Eldridge. Y de hecho confirmaron que no había aparecido ahí. Ese ovni, ese objeto volador, viajó en el tiempo también, como los hermanos Cameron. Pero no apareció en 1983 ese objeto volador como aparecieron los hermanos. Apareció 20 años antes, en 1963. También en la zona de Montauk. Tenemos las fechas 43, 63 y 83. Porque von Neumann sabía que algo así podía pasar, porque el biorritmo de la Tierra, con el biorritmo de los seres humanos, de los animales, está vinculado a ciclos de 20 años. 20 años hacia atrás y 20 años hacia adelante, de 20 en 20. Entonces él después comprobó que el objeto volador apareció en 63, pero los hermanos no. Y entonces esperó otros 20 años y ahora sí aparecieron los hermanos. Los regresó en el tiempo a los hermanos, ya con tecnología del 83, 40 años más adelante, pero aprovechó para hacer ciertos experimentos en el tiempo con estos 2 hermanos antes de enviarlos al 43. Esto se va a volver mucho más largo, entonces vamos a la parte donde nada más regresan al barco, desconectan la bobina, pero entonces se genera un bucle, porque acababan de brincar ellos otra vez, y iba a ser un bucle constante. Y cuando regresa el navío, que ellos desconectan la bobina, desaparece de Virginia, vuelve a aparecer en Filadelfia, y sucede todo lo que la mayoría conocemos del proyecto Filadelfia. Las personas pues ya no solamente estaban con náuseas o enfermedades de desorientación psicológica o pánico, sino la materia de las personas estaba como fusionada, incrustada en la materia del barco. Se habían fusionado, entonces aquello pues era como una obra de terror. Como la película de la mosca, ¿no? Cuando el transportador puso en la mosca, sí. Vaya, pues que aparte de parar les caga la materia, ¿no? Ándale. Y era como licuada. Es buen ejemplo. Como carne molida. Hasta ahí vamos a dejar en esa parte que pues todos conocemos del caso Filadelfia, pero aún hay más intermedio de viajes en el tiempo, donde en 1963 apareció el OVNI,
¿Qué pasó con ese objeto volador? ¿Qué pasó después con los hermanos Duncan en ese bucle temporal? ¿Y qué pasa con John von Neumann? Esos 40 años, en esos 40 años, ¿qué más descubrimientos tiene? ¿Qué más hace? Y me queda el duda 83, ese sería 2003, y el año pasado, 2023. Es correcto, amigo. Tiene que ver obviamente el acelerador de partículas, también todo esto, las pruebas y ensayos del acelerador de partículas y muchos otros experimentos que vamos a ir hablando. Vale. Pero ahí vamos a dejar el proyecto Filadelfia. Perverso, chico. Venga. Perverso. Yo, sin sacudirnos mucho, pero porque así nos sacudimos, pero no tanto porque tiene que ver pues con conocimiento de cosas antiguas, con seres que pues esas naves que aparecieron y que no se explica qué eran, ¿no? O de quién eran, ¿no? Y también con la parte de ciencia, ¿no? Porque bueno, aquí estaban involucrados Tesla, estaba involucrado Einstein, estaba Von Neumann, yo creo que por el tema tiene que ver Bon Jovi 83. Si eres un poquito más conspiranoico, chingón, Von Neumann, Bon Jovi 83. Me late que por ahí Bon Jovi también tiene algo que ver en el proyecto. Puede ser que estemos viendo y no estemos viendo. ¿Vale? Hay algo que no estamos viendo, hay algo que no estamos viendo. Y bueno, hablando de apuntes científicos, yo quiero hablarles acerca de un psiquiatra, el doctor psiquiatra que trató a la Trevi. Sí. Y la trató, por lo que ahora la trató mal. Obedece, no, debes obedecer. Ese. Debes obedecer. No, Richard Kelly es un psiquiatra. A mucha gente prefiere como que las credenciales, ¿no? Él está graduado por la Universidad de Yale y por la Universidad de Princeton. También se comenzaron las investigaciones de este proyecto Filadelfia. Y él, desde los 80s a la fecha, ha tenido más de 25,000 pacientes. O sea, así como que le ha caído un poco de chamba, ¿no? En esos 40 años de carrera, ¿no? Más de 25,000 pacientes. Sin embargo, hubo un momento, por ahí de los principios de los 2000, en donde le llega un llamado de un cura. Le llega un llamado de un cura. De un padre. A un psiquiatra. A un psiquiatra. Okay. Y ese cura era ¿De qué año estamos hablando? 2002, 2003. Okay. Y ese cura, sacerdote, era también un exorcista. Y se acerca con él y le dice: oye, fíjate que tengo un caso de una posible posesión y quisiera que, porque así me lo piden en protocolos eclesiásticos o del Vaticano, la opinión de un científico, ¿no? De un doctor, en este caso un psiquiatra, ¿no? El de inicio se presenta como alguien completamente incrédulo o alguien escéptico del asunto, y sin embargo, bueno, empieza a abordar el caso y encuentran, varios puntos, ¿no? que no le cuadran como psiquiatra, y dice: bueno, pues si yo puedo por lo menos determinar como psiquiatra que esa persona no tiene ninguna enfermedad mental. Tiene algo, no sé qué sea, porque no es mi campo, pero algo tiene, ¿no? Que no es un padecimiento mental. Y bueno, eso da la puerta a que les empiece a interesar en este tema. De esos 25,000 pacientes, ha tenido o ha estado en más de 100 casos donde, bueno, ya se puede confirmar una posesión. Más de 100 casos. Donde él ha participado activamente, pero sin embargo les ha convencido, pasa esos 40 años de experiencia, 25,000 pacientes que ha tenido y más de 100 casos. Te estás cargando todo en las escenografías. Y más de 100 casos. Es que como que es un tema prohibido, entonces hay algo que no quiere que lo... Como que ya lo mejor lo dejo hacer así, ¿verdad? Y que se resuelva. Pero bueno, entre esos 40 años de experiencia, 25,000 casos, más de 100 apoyos indirectos o directos con la parte de los exorcismos. Él ha generado una serie de conocimientos, de teorías, y él está convencido de que hay una epidemia de posesiones a nivel mundial. Y esto lo plasma en un libro que sacó en el 2022, Demonic Foes, o demonios, enemigos demoníacos, en el cual él desde el punto... Pero a ver, estamos hablando del 2002, del 2002 hasta el 2022. El 2002. Él en ese lapso tuvo 25,000 pacientes. Desde los 80 al 2020 y tantos,
25,000 pacientes son los que han pasado, desde temas de depresión, psicológicos, de alimentación, etc. Que sí, él puede decir, bueno, si eso es un tema de una enfermedad mental, hasta ha habido más de 100 casos en los cuales él participó como en esos exorcismos, en donde en base a su diagnóstico y en base al estudio que habían hecho esos exorcistas, curas, sacerdotes, pues bueno, se detectaba que sí era una posesión como tal. Él también hace una distinción muy importante entre una posesión y una aparición. En la opresión. Cuando él habla de una posesión demoníaca, él habla de que un ente, el cual, déjame te lo pongo como él describe esos entes, ¿no? Son ángeles caídos, eso es lo que yo creo. Son mucho más listos que los humanos, llevan milenios en la tierra. Es como lo describe. Mucho más listos que los humanos y llevan milenios en la tierra, ¿no? Entonces, él describe con una posesión demoníaca como uno de esos entes más inteligentes que uno y que tienen milenios de experiencia, tratan de poseer el cuerpo y expresar su personalidad a través del cuerpo de esa persona. Oye, lo que es poseer el cuerpo. Ahorita que estás hablando de eso, Von Neumann dijo que, y más adelante en la parte 2 del proyecto de Filadelfia, nos vamos a dar cuenta que se va a vincular esto con este tema y ojalá que lo recuerden bien este tema también de error, porque pues, Von Neumann descubrió que el aura o el alma es un campo electromagnético. Más adelante vamos a hablar en otro programa, en el siguiente programa del proyecto Filadelfia parte 2, que estos hermanos Duncan experimentaron un cambio de campo electromagnético, o sea, uno de los dos le sacaron su campo electromagnético, o sea, su alma, y le incrustaron en otro compadre. Poseyó el cuerpo. Es lo que me estoy haciendo la conjetura. Haciendo esa conjetura de que tú estás hablando de que un ser muy antiguo está entrando en el cuerpo de alguien para interactuar. Y por eso también crearon el MK Ultra, para estos individuos, estos nuevos individuos que tienen su alma y estas personas civiles, se les lavaba el cerebro para después ellos mismos accedieran a sacar su campo electromagnético, su alma, y ingresar a otro. Aparte voy a tocar ese tema de hacer coco wash para que entre... ¿También? También voy a tocar un poquitito ese tema. Venga, no se pierdan con próximo Richard Gallagher, con Richard Gallagher. Y pues bueno, él toca el tema de una posesión demoníaca como eso, ¿no? Que ese ente que es más antiguo y que tiene aquí milenios, posee el cuerpo y expresa su personalidad a través del cuerpo, ¿no? Y la opresión demoníaca es cuando ese ente no posee tu cuerpo y no expresa su personalidad, pero sí te afecta de tal forma que genera un autosabotaje tuyo y pues bueno, empieza a afectar tu campo electromagnético para que tus emociones, digo, en ese caso como psiquiatra lo manejo más tema emocional, estado mental, etc, todo términos psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Él lo maneja así de tal forma que esas entidades como parásitos espirituales se alimentan de esa energía, ¿no? Tanto en la posesión como en la opresión, pero él se distingue muy claro lo que es la posesión y la opresión demoníaca. ¿Quiénes son candidatos a ser poseídos o oprimidos por esos entes? Él comenta que somos absolutamente todos, que hay personas que sí pueden ser un poquito más candidatas. O sea, por mucho que yo todos los domingos y la gente vaya todos los domingos a rezar todos. Bueno, él habla que los más santitos, o sea que los más santitos y los más malones son los que son más candidatos. Pero que aún así cualquier persona común, alguien que es agnóstico o no creyente o algo y que no también puede ser. Sí, porque esas personas están sujetas a otro tipo de situaciones que ahora también voy a comentar. Okay. Él cuando toca el tema de personas que son muy buenas, bondadosas o espirituales incluso, que no tiene que ver, no puede ser una religiosa sin necesariamente ser la otra, pero que bueno, al tener esas emociones positivas, pues te ven como una presa, como una presa gordita, ¿no? Entonces,
Bufetito. Sí, no, pues aquí Ahí están. está el buffet. Aquí están los 5 taquitos por 15 Pásame pesos, ¿no? una tortillita ¿No? nomás. Entonces, sí, ellos te ven como algo muy apetitoso, pues, esas entidades. O también cuando eres muy negativo, y ahorita voy a tocar un tema de alguien negativo, él en su libro creo que aborda 6 u 8 casos, en ese de Manic Fuzz. Pero bueno, te voy a mencionar solamente 2. O cuando eres muy negativo o estás metido en esas prácticas que, bueno, típico de película, ¿no? Que haces Ouija, que haces brujería, que haces tarot, que deseas el mal, que eres asesino, algo por el lema que vives gente. Entonces, también ese tipo de emociones, para ellos te ven como una presa fácil. Quizá no te ven apetitosa, pero es un alimento rápido, ¿no? O sea, algo Que sí botanean. sucede con tu alma. Exactamente. Algo de alguna forma sí se carga Sí, tu alma, que estas entidades o personas, no sé, a lo mejor son hasta científicos, ¿vale? Tienen una mayor facilidad de vincularse con esa frecuencia. Son más propensos, vaya. Ajá. Pero aún así una persona normal es propensa, puesto que también lo guarda Richard Gallagher. Él habla pues vaya, el orden natural del mundo, entre economía, trabajo, enfermedades, deudas, presiones, el deber ser, el querer ser, el no soy, que han detonado todas esas enfermedades del siglo XX, depresión, insomnio, Alzheimer, ansiedad. Y vaya, y para eso ni tuviste que haber jugado Ouija, ni tuviste que haber sido apetitoso y ser de la vela perpetua, ¿no? Entonces, O sea, sí, tus emociones sí te cargan de alguna manera. Exactamente, ¿no? Entonces ellos en este tipo lo ven como puertas o ventanas como para entrar. Ahora, él aborda que cuando una de esas entidades se acerca, empiezan a generar ideas que quizá tú no tengas, ¿no? Y creo que es donde yo me sorprendo. Todos alguna vez hemos hecho algo que, más allá de no quererlo, como que no cuadraba, ¿no? O sea, de repente dices, güey. Que cuando reaccionas dices, ¿cómo llegué aquí o cómo caminé aquí? Sí. Esa chelita extra, esas 2 chelitas extras. Bueno, los que están un poquitito más. Esos pomitos extra. Sí. Esa última ida al Oxxo, pues como que no correspondía, ¿no? Pero se hizo, ¿no? Entonces, o tú ya sabías que ya no era el momento, pero ¿por qué lo hiciste? O sea, tú no eres así, tú. Ese de despertar en la mañana y. Entonces, esas 2 rebanadas de pizza que se convierten en una pizza entera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones que, digo, son cosas que quizá el chupe, la comida, el meterte con alguien que no tenías que meterte. O sea muchos. Una noche de pasión que es madres, ¿no? Pues ese no era el plan, ¿no? Entonces, que muchas veces. Y la otra con una sonrisota. Muchas veces ese tipo de ideas es cuando uno de estos entes, unas entidades, que también. Pero sí dice eso, Sí, así tal cual, amigo. O sea, obviamente sabemos que la perversidad humana es cañona y que la mente, o sea, la malicia humana, pues se agarra de cualquier cosita, ¿no? Porque pues con esto que estamos diciendo, muchos igual van a decir, no fui yo, ¿no? Uh-huh. Y si fui yo, ¿no? Sí. O es que también es el problema. Se me metió un ente Pero antiguo. también en muchas cosas puede la gente decir, no, fuiste tú, fue tu decisión, ¿no? O sea, yo ahorita puedo agarrar y ¡pah! Pero, Y decirte, no, pero es que fue un ente antiguo. Pero a lo que Richard Gallagher se refiere es que sí habría que entonces hacer un estudio tuyo o de la persona para ver si realmente no está siendo afectada. Entonces, o sea, sí, no dudo que tú lo hagas porque, pues sí fuiste tú, pero quizá habrán, no, él no es así, ¿no? O, realmente no seas ni su personalidad. ¿No? Y bueno, y obviamente se empieza a volver recurrente, entonces bueno, ahí te entra ya como un estudio, ¿no? O sea, sí, la parte de psiquiatría, etc. Y eso está muy distante de lo que es una posesión demoníaca como la ven en el cine, ¿no? Que sí las hay, que Richard Gallagher las ha abordado, ha estado presentes. Que hablan otros idiomas. Sí, y de cosas que se mueven y sobre fuerza y demás, que ahorita también voy a abordar un poquitito, y con algo que yo nunca he visto ni en las películas, esto ahorita lo voy a abordar, con un síntoma que Richard Gallagher experimentó
y que yo nunca lo he visto que lo aborden en una película. Okay. Y pues bueno, entonces él habla de eso, ¿no? Que esas entidades cuando se conectan tienen acceso a toda tu mente, pueden sembrar ideas, como esta parte, pueden manipularte, y de tal forma que tú nunca te das cuenta, es que sí fui yo, y Como la gente decisión. que le tiene miedo, por ejemplo, a esto que anda sonando mucho en la teoría del Neuralink. ¿Y vas a hablar del Neuralink? ¿O cosas similares? Algo parecido. Venga. Entonces, bueno, así como resumen, en ese punto, Richard Gere comenta que cualquier persona es factible a un ataque demoníaco, ¿no? O sea, posesión u opresión. Nadie se salva. Nadie. Él, bueno, al trabajar un poquito en la parte de la iglesia, Pero sí, entre más oscuro o más eres más apetitoso religioso, o más, vaya, o sincronizable, vinculable. exactamente, ¿no? O eres una botana o un manjar para esos entes, ¿no? Además, es una botana que es como Algo le pasa a tu campo electromagnético, exactamente. a tu obra, que se vuelve más fácil de conectar. Entonces, él habla que esos entes, al tener acceso a tu campo o al tener forma de manipular tu campo electromagnético, si tú quieres ver en términos de proyectividad del bien, o sea, afectan tu mente y bueno, te generan sus ideas, etc. Por ejemplo, bueno, entonces él como conclusión él le comenta que cualquier persona es candidato, es factible a un ataque demoníaco, ¿no? Posesión o opresión. Sí, se diferencia, ¿no? Que este tipo de personas son un poquito más apetecibles, ¿no? O los más factibles. Entre los dos casos que él menciona de una persona que se dedicaba a hacer ayuda humanitaria y empezó a tener este tipo de sentimientos, ¿no? Comenzó con una depresión, de ahí pasó a empezar a hablar otros idiomas, a empezar a tener ataques de violencia. Cuando se le lleva con con el primer contacto con los psiquiatras, hablan de una esquizofrenia. Sin embargo, Richard Gallagher empieza a hacer ya el estudio de caso junto con ya la parte eclesiástica, y Richard Gallagher determina que incluso bueno, en teoría alguien con esquizofrenia, las voces que yo escuchaba son aleatorias, ¿no? Quizá claras en cuanto a la idea de la emoción, pero son como espontáneas, y Richard Gallagher mediante el estudio pudo determinar en qué momento se iban a activar las voces, o que o sea, ya había detectado como un patrón. Un patrón, exactamente, en el cual, más que desatarse la enfermedad, el demonio encontraba otros huecos energéticos para poder manipular o hacer más evidente la manipulación que tenía sobre esa persona. O sea, sí llevó un estudio bien macizo, ¿no? Él comenta que él mucho de lo que ha sido, evidentemente, lo que estudié tampoco me va a aventar así como todo el método de Richard Gallagher, pero él tiene muy estipulado, en base al método científico, todos sus pasos, ¿no? Con la parte de psiquiatría, etc., como debe ser. O sea, todos los protocolos están bien fundamentados en la ciencia, ¿no? Entonces él dice, yo lo que hago sí tiene que ver con que es algo metafísico, pero todo está estipulado, o sea, todo está basado en ciencia, ¿no? Yo no hago algo ajeno a la ciencia, ¿no? O a la ciencia que yo aprendí. No soy un chamán. Exactamente, ¿no? Y él tampoco toca el tema de alma ni nada, ¿no? Él habla de mentes, ideas, emociones. Aunque le hablaron de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Y por ello también los toma como demonios. Exactamente. O como seres antiguos. Sí, el inicio él habla como de ángeles. Él también él es muy abierto y dice, bueno, este tema muchos de mis colegas lo han abordado. Voy a tocar muy brevemente otro colega de Richard Gallagher. Dice, la única diferencia es que yo estoy siendo abierto en cuanto a lo que he vivido. Es que a muchos les quitan la licencia, compadre. Y a muchos científicos. No se le han quitado él es de Yale, Princeton, y actualmente ejerce en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Medicina de Nueva York. Y los vuelven pseudo, ¿no? Sí, exactamente. Pseudo psiquiatra, parapsicólogo, ¿no? Parapsicólogo, pseudo científico. Entonces los vuelven así. El otro caso bueno, de los dos casos que yo leí, de los 6 o 8 que vienen en su libro, es acerca de una chica que en su momento o que ella cuando se presentó para pedir ayuda, se comentó que ella era sacerdotisa del culto satánico, y que ella en su momento sí pudo adquirir, por palabras de ella, habilidades psíquicas,
de poder leer el pensamiento, de prevenir ciertas cosas, como prever ciertas cosas del futuro cercano, pero que, es que ya viéndolo como desde una perspectiva con estos científicos de campos electromagnéticos y de frecuencias y de ondas, etcétera, pues sí pueden ser manipulables, ¿no? Todo esto. Entonces ya no se vuelve tan fantástico, por así decirlo. Y ahorita con este estudio también psicológico, psiquiátrico, de este tipo de control de tu campo electromagnético, de tu aura, de tu alma, pues sí ya te da una idea más de que pues sí se puede hacer, ¿no? Nosotros estamos tan atrasados tecnológicamente, atrasados en cuanto a conocimiento, espiritualidad, ¿no? También, que pues nos suena a magia muchas cosas, ¿no? Pero cuando vas investigando... Ahora te voy a decir también actualmente cuál es el problema según, uno de los grandes problemas según Richard Gallagher y su colega, ahorita voy a mencionar esa parte. Sí, porque digo, puede sonar a magia, pero cuando vas investigando, pues te das cuenta que hasta los mismos místicos no lo toman como magia, sino como algo serio, ¿no? La metafísica era algo muy serio para ellos. Un estudio formal, muy serio, estudio, científico. ¿no? Un estudio que pues, en la actualidad pues, decimos científico, ¿no? Que se acuñó también el término hace pocos años, o tal vez siglos, ¿no? Un par de siglos. Pero pues era una manera de investigación seria y formal. Que al final es la ciencia en sí es un método, ¿no? Es un método. Es un método nada más. También de investigación. Pero de ahí a que queramos o se quiera como negar la existencia de ciertas cosas, pues realmente es complicado porque... Pues tiene que ver con nuestra ignorancia, ¿no? De que desconocemos muchas cosas y decimos, no lo entiendo, no existe. Y nada más como para cerrar el tema de esta chica, esa satánica, se le hicieron más de 10 exorcismos a esa chica. En algún momento... pero fueron hechos por la iglesia. Por la iglesia, pero asistidos por este psiquiatra. ¿Y por qué asistido? Porque ahí viene lo que yo nunca he en películas de terror. Este ente que estaba dentro de la chica podía privar a la chica de sus sentidos. En este caso, la privó del sentido del oído y del habla. Entonces, en esos ratos de lucidez se comunicaban escribiendo. Entonces, tenía que escribir, ella les leía y les escribía. Y bueno, después decir, bueno, se puede hacer pendeja y decir que no habla y que no escucha, ¿no? Pero bueno, le ponían ruidos incómodos y la chica no tenía... No se molestaba. Pero, así, con medidores, etc., no tenían ninguna reacción ante un ruido fuerte, ¿no? Entonces, vaya, como si en efecto la chica fuera sorda de tiempo. Entonces, vaya, eso yo nunca lo había visto como una película, ¿no? Que este ente te privara como de tus sentidos, ¿no? Los armas se floten y hablen árabe antiguo y giren la cabeza y escupan bomba y se hagan fuertes. Sí. Que eso también dice Richard Gallagher, dice, yo lo he visto, ¿no? No lo sé explicar, porque repito, no es mi campo, pero yo sí he visto cosas que se mueven, personas que hablan los idiomas, etc. Entonces, esa parte, ¿no? Acerca de, como dice mi brand, de esta parte del método, ¿no? Y de que la ciencia y desacreditar que sea un poquito lo demás, Richard Gallagher toma unas palabras que mencionó el Papa, Francisco el Papucho, en donde Francisco comenta de que ojalá la humanidad empezara a ver o empezara a quitarse que se empezara a quitar el concepto del demonio como un mito o como una moraleja, como una metáfora, ¿no? Papa Francisco comenta que el demonio es real, o los humanos son reales, que muchas veces están volando por la tierra y que pues nada más están buscando que papear, ¿no? O que, pero que igual pueden ser, o como lo menciona este psiquiatra, son seres muy antiguos. Sí. O que tengan una tecnología a lo mejor no son seres, sino es una tecnología muy antigua, ¿no? Una emisión muy antigua. Ese Richard Gallagher, los que ha abordado, sí, se hace varias distinciones, ¿no? Dice, en efecto, sí me ha tocado estar en esos primos donde el ente que está dentro es un demonio, o se autodenomina, se presenta como un demonio,
¿Tú qué harías? Igual, ponle tú, tienes la tecnología que de repente les voy a mencionar en una futura emisión de Proyecto Filadelfia, la parte 2. Tienes o descubres una tecnología como para contener el campo electromagnético de una persona, o sea, sacarlo del cuerpo y ponerle otro a esa persona, que igual ya se lo saca, o sea, intercambiar los campos electromagnéticos. Pasan los siglos, los milenios, los años, puede que ya viajamos a otros planetas, generamos trabajadores en esos otros planetas. y de repente pues dices, quiero saber lo que tiene esa persona, ¿no? Me interesa lo que trae este individuo que acabamos de generar o de crear, quiero saber bien cómo piensa, qué le está sucediendo, y entonces le saca su campo electromagnético. Ahora sí que ponerme mi cámara primera persona en él, ¿no? Ajá. Como la peli, no sé si todos ya, me imagino que sí, la peli de Avatar. La película de Avatar. Estos no hablaban del campo electromagnético, sino decían la conciencia, mi conciencia de los soldados los metían en los avatares estos azules, ¿no? En los cuerpos azules. Y cómo se ve totalmente diferente, ¿no? O sea, sí, científico, bien tecnológico y demás. Ya no lo ves como una posesión de sí, no. demoníaca, pero ponle que tú dices para que este cuate tenga miedo y no quiera, porque se están portando bien mal todos estos cuates, pues vamos a decir, los que se porten mal van a tener una posesión demoníaca, ¿no? Y esto, pues demoníaco es malo, es maligno, y entonces pues ya no te portas mal, ¿no? Te portas bien, y se vuelve entonces también una especie de control. Exactamente. Qué loco. Ahorita voy. Entonces es lo que hace Richard Gara, citas palabras del Papa como para decir que tengamos ese cuidado, ¿no? Hay otro psiquiatra, Jerry Marcinski, también voy a hablar muy rápido de él. Él es un psiquiatra que trabajó durante 18 años en una penitenciaria de Estados Unidos, atendió también casos de posesión ahí. Estos fue 18 años, 17 años en psiquiátricos, y pues bueno, él comenta que también tuvo algunos casos donde ya él decía, bueno, pues sí, esto no es psicológico ni psiquiátrico, esto ya pasa de mi campo, ¿no? No es entendible. En psicología y en psiquiatría no vemos que los objetos leviten, no vemos que las personas tengan otro tipo de lenguaje. Él también encontró patrones, amigo, en la parte de los esquizofrénicos, donde incluso con varios pacientes llegaba y decía, oye, estoy seguro que hace tanto tiempo, hace 3, 4 horas, 2 horas y media, tenía como ya sus medidas, escuchas una voz que te decía que Jerry, haz esto, Marcinski, no le hagas caso o ten cuidado de él. Sí, ok, más también, como para corroborar, ¿no? También ya tenían esos tiempos, esos lapsos donde sabían que era más vulnerable. Exactamente. Y cuando era la primera vez que Jerry atendía a ese paciente, pero él empezaba a hacer el estudio y decía, bueno, esa persona no es esquizofrénica, ¿no? Entonces él empezaba a hacer las menciones y decía, hace tanto tiempo tuviste seguramente una voz que te dijo esto, palabras más, palabras menos, sí, me advertían de ti y de que me vas a tratar de atender y que te hiciera caso, ¿no? Entonces él si te da una carrera tan larga como Richard Gallagher, también está muy metido en eso, y que está ya como para concluir el temita, también nuevamente del método y de la ciencia y demás. Él habla que actualmente todos estamos endiosados con la ciencia, la vemos, incluso mucha gente la ve como su Dios, lo único lo que creo es que me lo tienen que comprobar científicamente, si no, no creo. Dice, evidentemente esto nos pone de pechito ante todos estos entes. El negar su existencia, el decir que no existen, o que si existen no te pueden hacer nada porque tú no crees en ellos, claro. Es dejarles la puerta de atrás abierta, ¿no? O sea, que la puerta de atrás se la cierro, pero la de atrás sigue abierta y eso le da chance de trabajar y está escondidas. Es como tener un ladrón en casa y todos sabemos quién es, pero decimos, no, él no es, él no, y no se roban nada. Y no se roban, entonces le estamos dando toda la apertura de que lo siga haciendo y lo siga haciendo y lo siga haciendo. Exactamente. Entonces, pues vaya, es como general un poquito de lo que Richard Gallagher ha desarrollado. Estaba viendo su libro, ya está en español, está en Amazon, está como, lo está en la tardecita. ¿Otra vez nos repites en Richard Gallagher, el libro se llama Enemigos Demoníacos, o Demonic Foods. Y no está tan caro, está como en 280 pesos más o menos. Okay. Pues les ponemos el linkcito de Amazon para que lo quiera ahí dar una leidita. O si alguien lo encuentra, ya saben,
por ahí de manera descargable. Ok, también. Igual que lo compartan ahí en los comentarios para los demás que quieran leerlo, quien ya lo leyó y tenga más datos o otro Yo creo que yo me lo voy a armar igual para futuro traer los cositos de Richard Galero. Ahorita puse dos muy brevemente, pero quizá, y ahorita hablé como de la base, ¿no? De lo que es como su sistema de trabajo, ¿no? Y de lo que vivió, ¿no? Exactamente, pero quizá ya en una segunda parte me puedo echar unos 4 o 5 casitos un poquito más desglosados, ¿no? De Richard Gallagher. Okay. Entonces, eso, amigo. Pues yo, en el tema que les voy a platicar hoy, es un tema que se relaciona mucho con lo que ustedes me acaban de contar, porque tiene que ver precisamente con seres muy antiguos, que también les podían llamar a algunos de ellos demonios, con la tecnología que se está desarrollando hoy en día, que es la inteligencia artificial, la robótica y las computadoras cuánticas. Y todo esto lo engloba un solo personaje que se está encargando de impulsar todas estas cosas y de darles innovación y más potencia a su tecnología, porque es fundador de varias empresas que impulsan estas tecnologías, que esta persona se llama Geordie Rose, que es un físico canadiense y es fundador de una de las empresas más exitosas que hay hoy en día, que se llama D-Wave, que se encarga de la creación de máquinas cuánticas. D-Wave. Este personaje no solamente tiene esa empresa de D-Wave, tiene otras dos, que las otras dos tienen que ver con la creación de robots, y la otra tiene que ver con la creación de inteligencias artificiales que se le puedan implementar a estos robots que también crea. The Wave no será por The Money Wave. No demoníaca. Pero bueno, este tema también se vuelve muy interesante porque también aparece un personaje muy conocido hoy en día, un científico, que es Elon Musk, que él ha hablado de estas computadoras cuánticas y menciona que con estas computadoras cuánticas podríamos estarles dando acceso a entidades que se ocultan en la realidad, en otras dimensiones de la realidad. Como que se lo leí, son mucho más lejos que nosotros y llevan milenios en la Tierra, ¿no? Pareciera que ya lo leí alguna vez, ¿no? Y tiene la total conexión, porque pues, estas personas que están metidas en este círculo de ciencia, de computadoras cuánticas, etcétera, inteligencia artificial, pues hablan de lo mismo, que les estaríamos dando acceso a seres muy antiguos para que puedan entrar a nuestra realidad, a nuestra dimensión, y manifestarse ya no mediante posesiones demoníacas de cuerpos, sino ya darles, pues ahora sí que ellos así lo mencionan, cuerpos más potentes que nosotros, o sea, con una CPU más potente, con circuitos, etcétera. O sea, y poderse vincular a toda la red. O sea, a todo el conocimiento general de lo que es hasta el día de hoy nuestra civilización, ¿no? Sí. Que de hecho yo creo que ya muchos de ellos ya tienen, si no todos tienen. Pensaría igual que tú, que no lo necesitan, ¿no? Ya lo tienen bien investigado. Pero bueno, manipularte desde ese punto. O ya la interacción directa, ¿no? Manipularte desde ese punto sería una ventaja. Tendrían todas esas herramientas ya a su disposición, totalmente fácil, manejable. Y te ahorras el estar chambeando energéticamente a la persona, manipularla. Para meterte en una sola persona y que haga algo esa persona. Es mejor por la red. Hay una manipulación mucho más fácil y llegas masivamente, no nomás a una persona. Entonces, estas computadoras cuánticas, que su fundador es Geordie Rose, él ha hecho varias aseveraciones en varias charlas que ha tenido en universidades,
instituciones, etcétera, en las que ha mencionado, y de hecho esas charlas están en la red, están en YouTube, por los que las quieran checar, y de hecho también les vamos a dejar el link de esas charlas para que puedan verlas, y puedan verlas, creo que ya están subtituladas, donde él mismo les menciona a las personas que están ahí oyendo en su sala, que con esas computadoras cuánticas podrían tener acceso a realidades o universos paralelos que podrían comunicarse con seres antiguos y por ende mucho más inteligentes que nosotros, que por cierto también como que lo dicen en un tono un poco nervioso de miedo, porque como que da a entender que estos seres pues no tendríamos cómo defendernos o cómo ponernos a la altura de estos seres de esas otras dimensiones. Entonces, también menciona algo que sorprendió a muchos científicos y a muchos seguidores de las doctrinas ocultistas, del esoterismo, etcétera. Perdón que te interrumpa, pero enlazando un poquito el tema, John von Neumann fue uno de los precursores también del sistema computacional. Este cuate, John von Neumann, creó las computadoras, las antiguísimas, las primeras computadoras que eran unos armatostes enormes. Él fue uno de los causantes del sistema de cómputo, ¿no? Y el desarrollador o el que realmente dijo el aura en alma es el campo electromagnético. Estamos hablando de almas, auras, computadoras, hablamos de demonios, pero estamos llegando al mismo punto, computadoras que pueden manipular o que pueden traer almas, a lo mejor son almas muy antiguas, o campos electromagnéticos de otros lugares que no igual ya hasta acá llega el proyecto no, ese, el 2023, 2003, ¿no? 2023, cada 20 años. Bueno, Jordi Rose menciona también que para, como estaba diciendo, para toda esa gente que está metida en estos círculos ocultistas, esotéricos, menciona que mucho para la creación de estas computadoras... Pero es Jordi Rose, ¿no? Jordi Rosado, puede ser también. Jordi Rose, okay. Bueno, si su traducción sería ya Jordi Rosado, pero sí, Jordi Rose menciona que mucho de ese conocimiento para crear estas computadoras cuánticas provino de grimorios que están prohibidos por la iglesia para poder crear estas computadoras cuánticas, porque cuando él empezó a crear estas computadoras cuánticas, que fue en 1999, que él fue el que empezó a desarrollar, porque ya había computadoras cuánticas, pero digamos que él empezó a desarrollarlas y a comercializarlas para que las empresas pudieran tener pues mayor ciberseguridad, más control de datos, etc. Porque dentro de todo lo que hacen estas computadoras cuánticas, a diferencia de las computadoras normales, pues la diferencia más notable son estos qubits que tienen las computadoras cuánticas, a diferencia de lo que tienen las normales, que son los bits nada más. De los bits, digamos que en informática solamente se manejan en dos valores, en 0 y en 1, pero los qubits pueden estar en los dos al mismo tiempo. O sea, lo que decían antes, que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio, dos cuerpos, no pueden ocupar el mismo espacio, estos qubits sí lo pueden hacer. Pueden hacerlo, y por ello pueden resolver cálculos y demás súper rápido y de manera exponencial. De hecho, ya hoy en día, pues, por ejemplo, aquí para nosotros que somos de México y estamos aquí en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México ya tiene 2 computadoras cuánticas en la Facultad de Ingeniería, están en el anexo, pero esas computadoras cuánticas, digamos que tienen un procesador de 2 qubits. Y las computadoras de hoy en día, las más potentes, son de 2000 qubits.
y son las que justamente utilizan en la NASA y en estas agencias súper secretas de los países potencia, ¿no? Como Estados Unidos, Rusia, Alemania. Por eso me dejó pendejo con esa información. Entonces, Por dos, como. es que sí está interesante y aparte se enlaza muy bien con lo que ustedes dijeron en sus temas, porque pues por medio de estas computadoras cuánticas lo que se está buscando es conocer como un poco más de la naturaleza de la realidad que está oculta a la vista o a lo que nuestra tecnología podía detectar. En primera, a lo que nuestro ojo humano no puede entender y detectar, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que hay otros múltiples tipos de luz, los cuales nosotros no podemos detectar, ¿no? La luz infrarroja, ultravioleta, etcétera. Necesitamos tecnología para ello. Entonces nos empezamos a basar tanto en la tecnología para entender la realidad que pues, llegamos a estos puntos de pues como dice Bran, dice el Doc Gallagher, ver entidades antiguas, ¿no? Y tratar de entender a todas estas entidades antiguas. Y sí, de hecho, estas entidades antiguas, él las compara mucho, Jordi Rose las compara mucho con lo que se menciona en los grimorios y en los textos de Lovecraft, que Lovecraft mencionan todas sus mitos que tiene, sus mitos de Cthulhu, que son entidades antiguísimas y que están aquí desde hace millones de años y que no son originarias de aquí, vienen de otras partes del universo. Pero es que no solamente Lovecraft, porque todos asimilan, cuando hablan de seres antiguos, primigenios, ¿no? Que habla Lovecraft, entidades antiguas, muy viejas, primordiales, etcétera, hacen todos referencia a Lovecraft, pero en Mesopotamia hablaban de seres súper antiguos también, de seres primordiales. La misma religiones, católica, etcétera, hablan de seres muy antiguos también, en el caso de Leviatán, que bien podría ser un primigenio, un primordial, etcétera, ¿no? La misma cultura azteca, maya, El mismo Chamuco, ¿no? Zipactli, el mismo Chamuco, o sea, en todos lados hay entidades que son muy antiguas o que ellos mismos se autoconsideran entidades muy antiguas. Entonces, pero bueno, él específicamente hace mención sobre... Hace como esta comparación con lo de Lovecraft. De hecho, ahorita que acabas de tocar estas culturas de Oriente y demás, en la antigüedad hubo un rey, que es el rey Salomón, que se dice que él pudo encerrar 72 demonios con sellos, y esos sellos los dejó plasmados en sus escritos, ¿no? Uh-huh. Estos escritos pues, ya después fueron encontrados y traducidos y sacados a la luz por ahí del siglo XVIII, siglo XVII. Y también hace poco encontraron el templo del rey Salomón, encontraron algunas cosillas que tenía, o sea, es real, ¿no? El rey Salomón. Y dentro de todo eso que encontraron había artefactos como una mesa que se supone que podía ser hologramas y cosas muy tecnológicas para su época. Traer espíritus, ¿no? O hablar con ángeles o demonios o espíritus, ¿no? Entidades antiguas, ¿no? Entidades antiguas, otra vez, ¿no? Y de hecho ahorita que saqué a... Pero esos sellos con los que pues, atrapó a estas entidades antiguas o demonios, o que sea, tienen algo que ver con estas máquinas cuánticas. A eso voy. Muchos investigadores que forman parte de estos círculos de ufología, esoterismo, doctrinas ocultas, etcétera, mencionan que la manera en la que están compuestas estas computadoras cuánticas, o sea, por todos estos chips que tienen, muchos de ellos tendrían o tienen, se menciona que tienen un parecido muy similar a los sellos
que manejó el rey Salomón en sus textos o en sus grimorios que están prohibidos por la O sea, iglesia. posiblemente no eran sellos, posiblemente sí eran como chips. Posiblemente. O sea, posiblemente, a lo mejor me voy a escuchar muy viajado, ¿no? Pero posiblemente el famoso anillo del rey Salomón era una máquina cuántica. Se menciona Con qubits. Se menciona que los sellos, que estos sellos, que también se les podría llamar sigilos, pues para su creación se necesita conocer de simbología, de diversos, no sé, pues sí, símbolos de diversas culturas que tienen, se dice que tienen poder, etcétera, ¿no? Y crear sigilos sellos con una intención para que estos guarden un poder. O sea, es que si tú revisas una instalación eléctrica de una casa, pues lo que haces antes es especie de mapa Sí, los diagramas de flujo, ¿no? Ajá. Diagramitas, ¿no? para la computadora, para una construcción. Tú no ves la construcción, ves el diagrama de la tubería eléctrica, del agua, etcétera. Y a lo mejor a cierta distancia, pues no tan grande el plano, a cierta distancia ya ves un diagrama, un sello. Y puede ser que a lo mejor estoy viajando mucho, a lo mejor algo trae esto, que puede Que ser no confía. puede ser, que no le voy a dar a nadie, que no le voy a dar a nadie. Puede ser que estos sellos o estos diagramas sean en realidad pues estos mismos diagramas que tenemos en la actualidad para crear máquinas, computadoras, etcétera, ¿no? Y decir, mira, en este diagrama, con estas herramientas, en un futuro vas a poder controlar ciertas cosas, ¿no? Entonces, no sé. Si se utilizaron esos sellos, o se parecen los sellos de Rey Salomón, en estos chips o diagramas que utilizan estos chips para crear estas máquinas cuánticas, pues a lo mejor no está muy alejado de la realidad. Funciona así. Pudiera ser que sí, estos circuitos pudieran, porque sí puede ser que a lo mejor con tecnología puedan crear estos campos electromagnéticos y traer o conectar otras dimensiones, otros aspectos de la realidad, como lo dicen los científicos. Pero también hay pues magos, ¿no? O un personaje muy conocido como Aleister Crowley, que a lo mejor en emisiones más adelante vamos a hablar de él y todo esto, para que también la gente que lo conozca, pero era un mago que se dice que contactaba seres y no necesariamente también estaba metido con ámbitos de tecnología, ¿no? Entonces pudiera ser que sí, con tecnología, tanto con tecnología como con energía que uno mismo emana, pudiéramos conectarnos a esas otras dimensiones o poder conectarnos con esos seres. Claro, ¿no? claro. Sí, es el vínculo. Y para que no se perdiera, ¿no? Con ellos. La primera computadora cuántica que desarrolló Jordi Rosado, como Cayo la puso a trabajar, amigo. Tengo aquí justamente, qué bueno que me preguntaste eso, que tengo una pequeña cronología de cómo fue desarrollando su tecnología Jordi Rose. Y bueno, en 1999 desarrolla su primera computadora cuántica con fines comerciales. 1999, que es el año en el que funda. Desde el 99 tiene su primera computadora cuántica. Okay. Pero esta, digamos que todavía no la saca al mercado, sino es su primer prototipo. En 2007 logra tener el primer prototipo que ya puede sacar al mercado y que tiene un procesador. Esta computadora cuántica cuenta con un procesador de 16 qubits en 2007. O sea, aquí la Universidad de México tiene una de esas máquinas del 2007, ¿no? Porque son de 2 qubits. Esa tenía 16 y era del 2007. No, Señor Rose,
Una donación a la UNAM, ¿no? Una donación. algo más recientito, algo más fresco, ¿no? En 2011 lanza la primera computadora cuántica de 128 qubits. En 2011. Ok. 128 kilómetros. En 2013 logran tener 512 qubits como procesador en su computadora cuántica y logran entonces, ahora sí, captar el interés de ¿En qué año fue institutos. eso? Perdón. 2013. 2013. Voy a hacer una pequeña pausa que no mencioné de Richard Gallagher. Richard Gallagher habla que cuando menciona esa epidemia de posesiones, él comenta que con el grupo de exorcistas con el cual trabaja, en los últimos 10 años ha crecido el grupo de un 300%. En los últimos 10 10 años. años. O sea, desde 2022, cuando publica su libro, atrás, 2012, 2012, él comenzó trabajando con 12 exorcistas. 12. Actualmente en el equipo donde trabaja, o donde participa o apoya, son 56 exorcistas, entonces más de 300. O sea, en 10 años Creció más de 300% el número pasó de 12 a exorcistas a 50. 50. Del 2012 al 22. Sí, al 22. Que justo fue avanzando la tecnología y como dicen que Los portales cuánticos, están trayendo más seres. Están contacte. están trayendo y abriendo portales a más entidades cuánticas y cuánticas. Y curiosamente en esas fechas ha habido un crecimiento más de exorcistas. Como datito, ¿no? Y de estrés y de ansiedad. Sí, ¿no? Etcétera. Fíjate, también puede ser que ahí estemos viendo algo que estás viendo y no ves, por ejemplo, aquí, ¿no? En esto. Es un dato, ¿no? Que fíjate que con estos temas estás viendo un poquito más, ¿no? Espero que estemos viendo un poquito más. En 2014, un año después, funda su otra empresa que se llama Kindred AI, que es una empresa dedicada a crear robots con inteligencia artificial, pero utilizando principios de la computación cuántica. O sea, lo que venía manejando antes ahora lo emplea en la inteligencia artificial, ¿no? Que crea. En lugar de tomar posesión de un cuerpo físico, es Cuerpo Un mecánico. cuerpo mecánico con inteligencia artificial. Ok. Y fíjense porque se va poniendo más interesante. A ver, ráscale. En 2017, 3 años después, Efecto especial. Chale. hace el lanzamiento de D-Wave, de su computadora, una de las más potentes, que es de 2000 qubits de procesador. 2017. Y la UNAM. Con la milésima potencia. Vuelvo a recalcar, señor Ross. No, qué bueno que no las mandó así, mano. Con 2 qubits está bien. No, gracias, señor Ross. Gracias, al contrario, gracias. Ese mismo año que crea más bien lanza esa computadora de 2000 qubits, también deja a esa empresa de D-Wave al mando de otra persona y se dedica más de lleno a su otra empresa, Kindred, que es inteligencia artificial, A robots. a robots. En 2017, también en ese mismo año que lanza D-Wave de 2000 qubits y deja D-Wave, la empresa de D-Wave también muestra sus primeros robots con la capacidad de realizar tareas complejas. Un año después funda otra empresa, o bueno, más bien cofunda otra empresa que se llama Sanctuary AI, con el fin de crear inteligencias artificiales avanzadas con capacidades similares a las humanas, con el fin de crear robots humanoides con capacidades cognitivas, o sea, ya más parecidos a lo que es un humano, ¿no? Ahí tenemos, no sé, ahorita no tengo el dato, pero me recuerda a esta robot Sofía, que de repente pues, desapareció, ¿no? Esta robot Sofía que dijo que pues, ella exterminaría a los humanos, ¿no? Para que el planeta avanzara y todo esto avanzara. Pues no sé en qué fecha fue la inteligencia artificial de Sofía. ¿Te imaginas que Sofía haya dicho eso porque tenía un ser antiguo? Es que ya, o sea, con estos datos, estos temas que al principio parecen como aislados, pero te vas dando cuenta de un origen, de un desarrollo tecnológico, científico, de campos electromagnéticos, el alma,
conversiones a viajes en el tiempo, etcétera. Estudio de la mente. Estudio de la mente y esto, con psiquiatras pegados a la religión, donde pues, hay demonios y seres antiguos y científicamente, bueno, ya tecnológicamente, Sí, o de seres antiguos atrayendo estos seres al antiguos, servicio de la tecnología, ¿no? Sí, al servicio entre comillas, ¿no? es un vínculo que de repente no te das cuenta y te lleva a estas cosas, ¿no? Que decimos, imagínate que Sofía hubiera sido tu vida realmente una entidad antigua y por eso... O ya cuando revisas todo se encontraría un montón de sigilos. También. Sí. De hecho ahí, no sé si supieron, pero hace unos años salió una noticia de que una persona había durado platicando con una inteligencia artificial más de 2 meses, creo, y se había suicidado por razones que la familia no sabía, no lograba prevenir, porque a lo mejor la veían a esta persona pues normal en su día a día, pero cuando revisaron su computadora y pues se dieron cuenta que chateaba mucho con estas inteligencias artificiales, pues se dieron cuenta que muy probablemente escabrosas, ¿no? Preguntas difíciles que a veces el humano se hace, ¿no? De qué somos, quién nos creó, cosas así le preguntaba a la inteligencia artificial y le dio unas respuestas que después pues, censuraron la plática que tuvo, porque sí eran sobre estas preguntas existenciales que el humano tiene y después de esto pues el tipo se desvivió exactamente. Se desvivió, así lo es. Entonces, pues bueno, aquí terminaría este tema de las máquinas cuánticas, esperando que después cuando salga más información, pues no duden que las vamos a traer aquí también para debatirla. Pero pues, ¿qué les pareció estos 3 temas? ¿Cómo se combinaron? ¿Cómo pues, se fueron relacionando muchísimo, ¿no? O sea, platicados en el índice, parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero y ahorita en la charla sí tiene como... Sí, se fueron vinculando, se fueron sacando por ahí ciertas hebritas que tenían que ver, ciertos contactos entre la gente, ¿no? Tenemos Princeton, máquinas y computadoras que no lo mencioné, pero es un dato también de que John von Neumann creó o fue partícipe de crear estas computadoras, las computadoras más antiguas, y pues este señor George Ross también crea ahora las más nuevas, ¿no? Las cuánticas. Y seres ocultos, seres antiguos también mencionaban ahí. También las fechas cuadran de cuando empiezan a crear las computadoras cuánticas más avanzadas. Curiosamente cuadra con lo que dice Rod, que por esas fechas también empezaron a haber más posesiones y por ende hubo una demanda más de exorcistas. Tenemos que hacer investigación también, yo creo, sobre estos grimorios, sobre obviamente H.P. Lovecraft. De hecho, estos grimorios, otros el grimorio que utilizó George Ross, sí dice cuál es, y se llama el libro de Avon, que es de donde sacó el libro de Avon, que es de donde pudo el mago Avon, el mago Avon. Es donde pudo sacar pues más como conocimiento para implementárselo a sus computadoras cuánticas. De hecho, él tiene blogs en internet y él lo recomienda en esos blogs. Si ustedes quieren profundizar en esas ecuaciones, creo que se llaman ecuaciones hipergeométricas, y la verdad yo no tengo ni idea, no soy matemático ni nada de eso. Pero si quieren, él lo dice en sus blogs. De hecho, ecuaciones hipergeométricas. Estos cuates, si quieren profundizar en esas ecuaciones hipergeométricas, ese grimorio les va a dar toda la pauta y todo el entendimiento para poder entenderlo. Y estos cuates de ecuaciones de múltiples realidades y múltiples espacios, ¿ya no has visto como un grimorio? Ecuaciones del tipo, ¿ya no has visto como un grimorio? Estamos hablando de ecuaciones hipergeométricas, ¿no? Y me recuerda también un poco a toda esta geometría sagrada con la cual se crearon, al parecer mencionan varios ocultistas, magos y demás, ¿no? Se crea muchas cosas a través de la serie Fibonacci, a través del número de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con la geometría sagrada.
todo va de repente, ahorita con ideas vinculándose, pero con el paso, yo creo, de las investigaciones que vayamos sacando, va a haber Más hebras y más hebras y más hebras. y muchas que se unan y muchas que salgan ramificaciones nuevas para investigar y todo eso. Si ustedes ya tienen este libro, O muchos que ahora nos va a llevar al punto muerto, pero en un par de años ya vamos a encontrar un vínculo, ¿no? Sí. Algo. Si ustedes ya tienen este libro que mencionó Rod, de este psiquiatra, de Richard Gallagher, o tienen más información acerca de lo que nos dijo Bran sobre Jordi Rose, lo más actual que está realizando, igual déjenlos ahí en los comentarios. También dejen en los comentarios qué les pareció los temas. Y ese primer episodio, ¿no? ¿Qué les pareció este primer episodio de inicio? Y que también, ¿qué más lazos se encuentran en los 3 temas que platicamos? Claro, sí. ¿Qué más vínculos? ¿Qué más aportar? Porque pues esto, pues aparte de dar la información, también es una retroalimentación con lo que ustedes vayan dejando en los comentarios, que todos vayamos informándonos más, que todos vayamos encontrando más vínculos y que pues vayamos viendo más allá de lo que parece algo muy aislado, puede ser que también tenga muchos trasfondos, ¿no? Entonces, amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta emisión. Nos despedimos, Bran, Ross y su servidor. No dejen olvidar poner su like, su dedito arriba, comentar, suscribirse, poner la campanita de notificaciones. Exacto, ya saben, todo eso que se dice en las cuestiones de este canal, llegarnos a de las YouTube, que veníamos activando. Porque sí es bien importante para que el algoritmo de YouTube nos siga permitiendo estar informándoles, trayendo investigaciones y seguir con ustedes, y que la familia aquí en este lugar siga creciendo y siga creciendo, porque más crezca, más suscriptores tengamos y comentarios y todo esto, más nos enriquecemos todos con los comentarios, opiniones, investigaciones. Si ustedes quieren que también hablemos de algún tipo de investigación o creen que otro tema que parece aislado se une con estos primeros 3, pues también déjanos ahí en el... Entonces empezamos a chambear. Así es. Pues nos vemos, familia, en la siguiente emisión. Muchas gracias por estar aquí. Buen día.